Qué tremendo y limítrofe fin de semana de boxeo tuvimos, mis amigos. El mexicano Oscar Duarte este fin de semana se coronó como campeón continental de las Américas en su versión superligero por parte de la WBA. Otro campeonato más para México. La migraña Oscar Duarte detuvo en el round 7 a su compatriota Miguel Madueño de una manera más que espectacular, ofreciéndole al público lo que merecemos. Una pelea limítrofe, intensa y violenta, así como nos gusta. Luego de 7 dramáticos rounds, el boxeador de Parral, Chihuahua, noqueó a su compatriota, la sensación emergente Miguel Madueño, en la pelea estelar que se presentó este sábado en el Honda Center en la ciudad de Anaheim, cartelera llevada a cabo por Golden Boy Promotions. Miguel Madueño, nacido en Guasave, Sinaloa, no supo ni qué lo golpeó. Oscar Duarte fue una máquina de brutalidad y eficacia. Oscar Duarte, de 29 años, lleva ahora 3 victorias consecutivas después de haber perdido contra Ryan García en el 2023. Desde entonces, Duarte le ha ganado a José Díaz, a Akhmedov y ahora a Madueño en una guerra entre mexicanos. Este sábado por la noche, Duarte demostró su poder y su contundencia. Duarte, entrenado por ni más ni menos que Don Robert García, empezó duro desde el primer round, castigando fuertemente al cuerpo, y para el quinto round Madueño ya se veía todo magullado, pero a pesar de eso, el quinto round a mi gusto fue el mejor que dio Madueño. Respondió, sacó fuerza de flaqueza, pegaba con el corazón y estaba determinado a ganar a como diera lugar, pero enfrente tenía a un furioso y muy motivado Oscar Duarte, quien brilló como nunca este fin de semana. Un contundente gancho de izquierda en el séptimo round puso a temblarle las piernas a Madueño, a quien lo puso contra las cuerdas por más de 90 segundos. Madueño intentó quitarse a Duarte a base de jabs, pero Duarte castigó durísimo al cuerpo y el cuerpo de Madueño se empezaba a desplomar, y ya en ese instante, cuando se estaba desplomando el mexicano, el referee Thomas Taylor muy oportunamente y muy sabiamente saltó en medio de los dos mexicanos para terminar la pelea, y México suma otro campeón mundial más a la cuenta. Una pelea muy buena, ¿ustedes la vieron? Escríbeme tu opinión de este tirazo aquí en la cajita de comentarios, y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo. Suscríbete a Richie Blog, toca la campanita de notificaciones y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video y estés bien al tiro con nuestro contenido. Oscar Duarte, en la entrevista post pelea, dijo que quiere al estadounidense Keyshawn Davis. Duarte dijo que él sí pudo hacer lo que Davis no pudo: noquear a Madueño. Oscar Duarte dijo que él tenía el poder y estaba en su mejor momento para arrebatarle el campeonato mundial a Keyshawn Davis, una de las mayores estrellas del boxeo estadounidense. Oscar de la Hoya buscará la pelea con Keyshawn Davis, y en caso de darse sería un tiro más que espectacular, un duelo de estilos, ya que este fin de semana fuimos testigos de cómo Keyshawn Davis terminó brutalmente con el ucraniano Denis Berinchik. Lo hizo ver fácil. Keyshawn Davis se ha convertido este fin de semana en campeón mundial de los pesos ligeros por parte de la WBO al noquear en el round 4 y de manera espectacular a Denis Berinchik. Keyshawn Davis lo hizo parecer fácil. La verdad, Davis estuvo más que espectacular y es un digno campeón. Chécate. Keyshawn Davis salió furioso a fulminar a Berinchik, quien, recordemos, le ganó al vaquero Navarrete, y esto nos dice mucho del poder destructor de Keyshawn Davis. Aquí la pregunta que les hago a ustedes, público conocedor: ¿tiene el mexicano Oscar Duarte el poder para detener a Keyshawn Davis? Quiero leer sus opiniones, escríbanos con la confianza de que los vamos a leer a todos, y regálame un like si crees que Duarte le quita el campeonato del mundo a Keyshawn Davis. También en este fin de semana limítrofe tuvimos la pelea de Arnold Barboza Jr. contra el gato inglés Jack Catterall. Barboza ganó por decisión dividida con tarjeta 115-113, 115-113 y 115-113. Decisión
decisión dividida y me gustó la pelea de Barbosa. Sabíamos que la pelea iba a ser ríspida y muy pareja, y con este triunfo Barbosa puede irse directo a la unificación contra el campeón mundial de la IBF, Richardson Hitchens, en caso de que Teófimo López elija dejar su título vacante de la WBO. Este sábado por la noche Barbosa Jr. se vio contundente y ganó el campeonato interino superligero en su versión WBO al ganarle por decisión dividida al gato inglés Jack Catterall. Esta victoria lo convierte ahora en mandatorio para Teófimo López. Teófimo en teoría debería de defender su título en agosto ante Barbosa Jr. Sin embargo, sabemos que Teófimo López se quiere mover a los welters, dejando su campeonato vacante. Esto llevaría a Barbosa Jr. pelear directamente por la unificación contra Hitchens, de 27 años, campeón de la IBF. Una pelea muy pareja esta del gato contra Arnold Barbosa. Fue un juego de ajedrez. Los dos boxeadores estuvieron bien. El gato inglés me dio la impresión que su técnica no le alcanzó. Me dio la impresión que por momentos el gato inglés no sabía qué hacer y que su estrategia no había sido la correcta. Vi claramente ganar a Barbosa, quien fue el mejor hombre de los dos definitivamente, y me gustaría verlo unificar contra Richardson Hitchens. En la entrevista después de la pelea, esto fue lo que dijo Arnold Barbosa Jr. sobre Teófimo López. Escuchen con atención las palabras de Arnold Barbosa Jr. Teófimo was back against corner. Now people know why that he's been ducking me, man, for the past 4 years. So now it's time for him to put up or shut up and vacate, man. So let's see what he does. Man, I think if you put me and Teófimo and Alcatraz, man, that's gonna be an amazing war. That one I'm coming to war. En resumen, Barbosa le dijo a Teófimo: o peleas conmigo o dejas el título vacante, pero ya era hora de que Barbosa se diera a conocer como el gran peleador que es, aunque creo que no va a ir con Teófimo. Teófimo López va a los welter. Eddie Reynoso lo quiere ver en los pesos welter, y en las redes sociales suena muy fuertemente el rumor que Teófimo López va a pelear en Alcatraz, en una super cartelera organizada por el tío Turquis. Teófimo López, a mi parecer, no va a pelear con Barbosa, sino contra Ryan García. Ryan García es otro boxeador favorito del tío Turquis y regresó con Eddie Reynoso y también es parte del Canelo Team, y en las redes sociales suena mucho una pelea entre Ryan García contra Teófimo López en Alcatraz, lo cual a mi parecer también va a estar muy chido. Y en otras noticias que nos importan y que nos afectan, la revancha entre el estadounidense Tevin Farmer y el mexicano El Camarón William Zepeda ya está confirmada. El tiro será el 29 de marzo, para que le apúntale ahí, 29 de marzo, por el título interino de la WBC. El Camarón Zepeda tiene mucho que demostrarse a sí mismo y a nosotros, el respetable público, porque en su primer pelea contra Tevin Farmer, a pesar de que el Camarón ganó por decisión dividida, Tevin Farmer lo hizo ver muy mal, mandando a la lona al Camarón en el round 4. Terrible. Nadie podíamos creer que el Camarón caería en el round 4. Un estilo al que jamás el Camarón se había enfrentado. La defensa a la Philly Shell, el estilo de Filadelfia, era algo que el Camarón desconocía totalmente, y esa noche se sintió el cambio, sintió el estilo de Farmer, y después de que Farmer tiró al Camarón, el Camarón se le dejó ir round tras round a Farmer como desesperado buscando el knockout, y sí le alcanzó para sacar el compromiso por decisión. Y esta vez, en esta revancha, el Camarón Zepeda está más que obligado a noquear a Farmer, ya que si no lo hace, las posibilidades de hacerle una digna pelea a Shakur Stevenson serán muy bajas, porque el estilo que tiene Farmer lo ostenta también Shakur Stevenson, solamente que 1.000.000 de veces mejor. Ese es el punto. El Camarón se lo comieron con el puro estilo, y un boxeador con el mismo estilo pero con mejores cualidades físico-atléticas como Shakur Stevenson pondrían al Camarón en una posición muy difícil y dramática. Es por eso que en esta revancha el Camarón Zepeda está más que obligado a dar el 100% para ganar por nocaut. No puede dejar dudas, tiene que sacarse la maldita espina de la espalda. El Camarón está obligado a noquear para poder ir contra Shakur Stevenson, quien pelea el 22 contra Floyd Schofield en la misma cartelera de Dimitri Bivol contra Beterbiev 2. Floyd Schofield está muy verde, y seguramente el Shakur, con su experiencia, con su colmillo largo y retorcido y con el favoritismo de los jueces, le ganará a Kid Austin Schofield por decisión, como la mayoría de sus peleas. Por lo tanto, el Camarón debe de arrojar
arrollar a Farmer para poder aspirar a hacerle una buena pelea a Shakur Stevenson, eso en mi opinión. ¿Qué opinan ustedes de la revancha entre el Camarón y Farmer? Y concretamente les hago esta pregunta a nuestra audiencia: ¿qué creen ustedes que debe de hacer el Camarón para convencer? ¿Qué debe de hacer diferente? Los leemos a todos aquí en la cajita de comentarios y esto es todo por el momento, mis amigos. Agradecemos mucho sus comentarios, agradecemos que compartan sus opiniones y su sabiduría boxística. Escríbanos con la seguridad de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Hemos llegado al final de este videoprograma y si el contenido de este video te ha parecido útil o te ha parecido entretenido, te pido de favor que compartas este video en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia y llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Richie, mi hermano, gracias por ser la magia detrás de Richie Vlog, el mejor jale del mundo, y sigan participando en nuestras encuestas y los invitamos a los en vivo donde cotorreamos con la banda, nos conocemos mejor, jugamos Undisputed y platicamos más a gusto. Activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga al tiro con nuestros en vivos y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.